Y ahora con el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Seguimos con nuestro programa con el doctor Alexis Santiago Naranjo Solano. El doctor Alexis Santiago viene desde Costa Rica. Él es un médico especialista en medicina ortomolecular. El título de su conferencia es Vitamina D, la hormona perdida, su simplicidad y eficacia. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Alexis Santiago Naranjo. Es un gusto, doctor Alexis. Muy buenas tardes a todos. Yo muy feliz de estar por acá y agradecido por estar acá acompañándome. Sé que ha sido un día muy pesado, pero no me quiero robar 15 segundos para pedirles a todos que se pongan de pie para no quedarme detrás de eso. Son 5 segundos. Pónganse de pie, por favor, un momento. Por favor, mueva sus hombros. Perfecto. Ahora mueva la cabeza. Perfecto. Podemos sentarnos. Ya estamos preoxigenados y vamos a comenzar a trabajar. Me encanta tener la oportunidad de estar acá, siempre me llevo muchísima información y me encanta traer un tema del que indirectamente todo el mundo ha hablado. El doctor Martin estuvo hablando, la doctora Ale hace un ratito, el doctor Vlad. Es un tema con relación a la vitamina D. Entonces, todos los que estamos acá estamos inmersos en la gran medicina, que es el hecho de generar técnicas es una técnica artística para tener la mejor recuperación del paciente y su calidad de vida, mejorar su calidad de vida y la de cada una de las personas que rodean a ese paciente. Entonces, hoy que hemos estado hablando también de la parte de nutrición, ya sabemos que no nos nutrimos solo de lo que comemos, sino que también nos nutrimos de qué respiramos, de con quién comemos y con quién respiramos y de la forma en cómo lo hacemos. Y entonces es importantísimo recordar una frase de Hipócrates hace más o menos unos 2000, 2500 años. Él decía: la enfermedad no surge de la nada, se desarrolla a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, y cuando se acumulan suficientes pecados, la enfermedad súbitamente aparece. Hay una traducción incluso que dice: cuando se cometen suficientes pecados, la enfermedad cae sobre la salud. Entonces, siempre cuando hablamos de medicina ortomolecular, me gusta pensar en el terreno biológico, me gusta pensar en la célula, en qué tipo de paciente estamos recibiendo y qué tipo de técnica y terapéutica y tratamiento vamos a incorporar con este paciente. Entonces, siempre hago la pregunta: ¿dónde prefiere sembrar usted? Y obviamente tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué quiero sembrar? Porque si quiero sembrar sandías, por ejemplo, es posible que escoja el cuadro número 2, ¿verdad? Yo siempre hablo que la sandía más deliciosa que me he comido, me la comí una vez en Perú, en el desierto de Ica, y no me gusta la sandía, pero estaba espectacular. Entonces, si vamos a hablar de medicina ortomolecular y sabemos que estamos hablando del prefijo orto, como ortopedia o ortografía, que es la forma correcta de escribir, en este caso queremos hablar de la molécula correcta. Y hablando de la vitamina D particularmente, ayer hablaba con el doctor José Luis y me decía: ¿vas a hablar de la hormona D? Y le digo yo: sí, voy a hablar de la vitamina D, que es una hormona que está olvidada. Y es posible que muchos hoy digan: doctor, usted debe estar equivocado. ¿Por qué me dice que la vitamina D está olvidada si yo conozco más de 60 productos que traen vitamina D? Claro, vamos a hablar de eso porque la vitamina D, el 80% de la vitamina D se produce por la exposición al sol. Ahora, siempre hay una frase que me encanta del doctor Siddhartha Mukherjee en el libro Las leyes de la medicina. Dice: si solo tienes un martillo, todo te parecerá un clavo. Irónicamente, todos aquí estamos llevando herramientas para nuestra consulta. Entonces, cuando hablamos de la vitamina D, le decimos vitamina porque la podemos absorber
por medio de la vía oral, ¿verdad? En ese caso la vitamina D2, que es de origen vegetal, y la vitamina D3, que es de origen animal. Sin embargo, es importante conocer que es una hormona. Cuando estamos hablando de vitamina D, tendríamos que comenzar a evaluar cómo está el calcio, cómo está la paratormona, en este caso en nuestro paciente, y sería como que estuviéramos hablando de tiroides, y entonces estar hablando de la T3 y T4 libre o de la TSH particularmente. Entonces, es importante recordar que medimos un metabolito que es el más activo de todos, que es la 25-hidroxivitamina D. Es un examen de sangre, tarda alrededor de 40 minutos. En menos de una hora uno lo tiene reportado en el consultorio por medio del correo electrónico. Y es interesante porque ¿cómo podrían estar nuestros niveles de vitamina D en condiciones normales? Es muy simple. Cualquiera de nosotros que tenga 25 minutos, que salga a solearse, con los miembros inferiores, las piernas al descubierto, las manos, los brazos al descubierto, la espalda, la cabeza, ¿verdad? Sin lentes oscuros, sin gorra, sin sombrero y sin bloqueador. Tendría el síntesis de vitamina D necesario para vivir, para tener en condiciones óptimas. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente, y lo digo como papá, en el caso de mis hijos, todo el mundo está corriendo a ponerse bloqueador, incluso no se expone ni siquiera minutos al sol, y un filtro del 15% puede bloquear entre el 80 y el 90% de la vitamina D que necesitamos. Ahora, es mi pilar angular hoy en esta conferencia. De nosotros, ¿cuántos tenemos la costumbre, el hábito, la disciplina de medir la vitamina D en nuestros pacientes? Yo me dedico a dolor desde el 2008 y es interesante porque me encanta que cada vez que uno va encontrando situaciones, yo me di cuenta que en mi práctica la vitamina D pasaba completamente anónima y no se podía, yo no la medía, no tenía esa concepción. Y claro, vivo en un país, en Costa Rica, donde tengo sol, ¿verdad? De 40 a 50 horas a la semana. ¿A quién se le ocurre pensar que voy a encontrar pacientes con un conflicto, con un déficit o con una insuficiencia de la vitamina D? Sin embargo, en mi consulta de dolor, más de un 90-95% de los pacientes traen conflictos con la vitamina D. Entonces, es importante, si no lo mido, no existe. Si yo puedo agarrar a un paciente como una enfermedad carencial y tratarla, automáticamente nos vamos a dar cuenta de cómo esto va a repercutir positivamente. Ahora, ¿en qué paciente debería medir la vitamina D? Y si se logra llevar esto para la casa, después de la próxima diapositiva, me puedo bajar de aquí tranquilo. Bueno, todo paciente con osteoporosis. Es indispensable tener el conteo de vitamina D en esos pacientes. Los pacientes con hipocalcemia, los pacientes con fracturas por fragilidad, ¿verdad? El dolor óseo persistente. El dolor óseo persistente me tiene que hacer pensar en vitamina D, en conflictos con vitamina D, incluso antes de buscar un dolor nociceptivo. Los pacientes con síndromes de mala absorción intestinal, con un bypass gástrico y con algunos medicamentos como los anticonvulsivantes o los mismos esteroides. Ahora, los pacientes superiores a los 70 años tienen una dificultad de 30 a 45 veces más de producir vitamina D exponiéndose a la misma cantidad de sol. Los pacientes de piel oscura, por supuesto, se dice que un paciente de piel oscura tiene que exponerse hasta 10 veces más al sol que un paciente de piel clara. Los pacientes con sobrepeso, todos los que estamos acá que nos podemos tocar un poquito la papada o los cachetes, tenemos que recordar que esta hormona, al ser liposoluble, va a tener una condición de dilución. Incluso a la hora en la que yo voy a poner el esquema, tengo que valorar eso para intentar no tener esa dilución y tener el impacto que quiero con ese paciente. Ahora, ¿en qué otro paciente? En el más importante, un paciente con dolor óseo, con fatiga, con trastornos de sueño y con depresión. Es vital, antes de comenzar a hacer un montón de exámenes inmunológicos,
medir la vitamina D. ¿Y es por qué? Porque muchos van a decir, doctor, pero eso suena perfectamente a una fibromialgia. Claro, ¿cuántos pacientes que llegan con el diagnóstico de fibromialgia realmente lo que tenemos es una osteomalacia? Ahora, es interesante porque el término de osteomalacia no estamos acostumbrados a escucharlo como cuando hablamos del raquitismo en los niños, pero en este paciente sería importantísimo medirlo. Los pacientes con mala absorción, con enfermedad de Crohn, con ciertas intolerancias al gluten, con el bypass gástrico que ya hablamos hace un ratito. Y por ubicación geográfica, me falló la tecnología ahí, me disculpan, en este momento me acabo de dar cuenta. No se nota, pero tiene que ver con lo que estaba hablando hace un ratito, con la exposición de las horas sol. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es normal? Yo que vengo de la zona de Grecia, que es una zona hermosa que se dedica a lo que es el corte de la caña, a la industria de la caña, es interesante que muchos de mis pacientes que son trabajadores de los cañales tienen incluso vitamina D por arriba de los 45, 50 nanogramos por mililitro, pero eso sería lo indispensable, saber que debo estar de 30, dicen alguna literatura, aunque la mayoría coinciden que debo estar arriba de los 40. Y es importante, si estoy por debajo de 30, estoy hablando ya de un paciente con una insuficiencia, y si estoy debajo de 12, estoy hablando de un paciente con una deficiencia de vitamina D. Hay una relación directa con los bifosfonatos, por ejemplo, que me llamó la atención, donde sabemos que los pacientes que reciben bifosfonatos, en esos pacientes que no tienen buena evolución, tienen una relación directa con la vitamina D. Incluso cuando la vitamina D está por arriba de los… está bien ahí. Que está por arriba de los 40, tenemos una posibilidad de falla terapéutica de menos de un 20%. ¿Qué pasa con nosotros, con la vestimenta? Todos andamos cubiertos. Yo tengo una exposición al sol involuntaria de menos de 40 segundos, que yo salgo de mi casa en el auto, parqueo en la clínica, hay un pequeño trazo que son alrededor de unos 2,5 metros, y luego entro a mi consulta. Imagínense los que trabajamos en un hospital que entran antes de las 6 de la mañana y salen después de las 6, 7 de la noche. ¿Qué exposición están teniendo al sol en ese sentido? El bloqueador, que era lo que hablábamos, es una recomendación mía en ese sentido. Mi hijo, por ejemplo, él tiene en sus entrenamientos al aire libre la primera hora y media, él no recibe bloqueador. Generalmente son horas tempranas, alrededor de las 7 de la mañana, y tenemos esa ventaja por ahí. Entonces, en la osteomalacia, ¿qué podríamos decir? Bueno, este paciente tiene un conflicto con la vitamina D crónica, normalmente por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Son pacientes que presentan hipocalcemia, son pacientes que van a generar fosfatos bajos en ese sentido, y el paciente nos va a hablar de una debilidad muscular, de dificultad para la marcha. Incluso muchos hablan de la marcha del pato, ¿verdad? La característica marcha del pato, los trastornos de sueño y la tendencia a la depresión. Hay pacientes que, si bien es cierto, en algún momento pueden generarse un patrón de asintomático, siempre va a existir el dolor muscular y el dolor óseo. Ahora, ¿qué podemos encontrar en los laboratorios? Pues obviamente el 100% vamos a tener la PTH elevada y vamos a tener la 25-hidroxivitamina D baja. Un 90% va a tener calcio bajo en orina, alrededor de un 27 a un 38% calcio y fosfatos séricos disminuidos, y hay un aumento de la fosfatasa alcalina alrededor de un 85 a 90%. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, si le falta vitamina D, pues yo le doy vitamina D. Entonces puedo comenzar con megadosis de vitamina D orales de 100,000 unidades al mes, repetidas en 3 meses, o incluso le puedo dar 50,000 unidades cada 2 semanas. Eso como megadosis, y como tratamiento diario le voy a dar 6,000 unidades al día. Hay tabletas de 4,000 unidades, o incluso puedo dosificarlas en secciones de 1,500 unidades al día. Y el mantenimiento de 1,000 a 2,000 unidades. Yo a ningún paciente mío que ha tenido osteomalacia le doy menos de 2,000 unidades al día. Ahora, la OLIS reporta que la hidroxivitamina D es
segura desde 32 hasta 100 nanogramos por mililitro. Entonces, si encontramos un paciente que en algún momento tiene 40 y tiene sintomatología, y yo estoy hablando de medicina personalizada, quiere decir que yo puedo intentar subir a ese paciente a 60, a ver cómo está evolucionando. En Estados Unidos y en Australia se habla de 15 a 20 nanogramos por mililitro, que son óptimos para mantener los niveles de paratormona normales, y que la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia y raquitismo. Aquí había una pequeña imagen que decía, había una pequeña imagen que es lo simple en esto. La exposición al sol me va a generar endorfinas, va a evitar a que tenga trastornos de sueño, tiene una función en lo que es la protección para el síntesis de serotonina y es gratis. Entonces sería el primer hábito que deberíamos comenzar a desarrollar nosotros y nuestros pacientes. Esta es una frase del doctor Rafael Milano, uno de mis maestros que murió en el 2020. Y él decía, es imposible curar solo con pastillas. Para que el paciente mejore, tienes que tocarle el alma. Y creo que es algo de lo que indirectamente, de una u otra forma, todos hemos intentado hacer acá, de buscar herramientas para llevar a nuestra casa. Y bueno, ahí había una foto con mi contacto, pero parece que no llegó. ¿Está bien? Para no atropellar más al siguiente compañero que va a exponer, eso sería todo. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.